Página 65. Poinsett, por José Fuentes Mares, 1951. Historia de una gran intriga. Capítulo 4. La primera misión a la náhuatl. Iturbide residió en la capital, y en una sociedad que no se distinguía por su moral estricta, él se hizo notable por su inmoralidad. Poinsett. Noteson México, p. 92. En una circular que el virrey don Francisco Javier Venegas dirigió a las diversas autoridades de la Nueva España, y que don Lucas Alamán reproduce en los apéndices a su Historia de México, encontramos la primera mención que del nombre de Poinsett recogen nuestros fastos. Dice así la referida circular. Noticiándome el señor don Luis de Onís, en carta de 1 de enero de este año, los movimientos hostiles que observa en Filadelfia, como ministro plenipotenciario de SMC cerca de aquel gobierno, me expone que, en su concepto, se dirigen a fomentar la revolución de este reino con el objeto de unirlo a aquella confederación, y que sabe de positivo que reside aquí un agente del referido gobierno, llamado Poinsett, según manifiesta la copia de lo conducente de dicha carta, que acompaño a usted para su inteligencia, y que disponga se solicite con la mayor eficacia la persona del citado agente Poinsett, en este distrito. Dios guarde a usted muchos años. Abril 3 de 1812. Y nosotros concluimos que, una de dos, Onís no se pasaba de listo, o los dirigentes de la política norteamericana llevaban la discreción en sus manejos al secreto más impenetrable, pues de otro modo no se podría entender por qué si Poinsett fue designado agente para América del Sur en 1810, don Luis de Onís se enteró de su misión y muy mal por cierto, solo después de 2 años, creyéndole en México, cuando en realidad el charlestoniano campeaba por sus respetos en el otro extremo del continente, precisamente en Santiago de Chile. Seguramente ocurrió que, muy tardíamente, el embajador de su católica majestad se dio cuenta de que un individuo, de nombre Joel R. Poinsett, había sido nombrado agente especial de los Estados Unidos para la América del Sur, y esta noticia le hizo importante tanto para España como para los Estados Unidos, para aquella en razón de su riqueza, y para estos en la de su cercanía. O pudo ser, también, que el representante de su católica majestad en Filadelfia haya dirigido a todas las autoridades coloniales del continente notas reservadas del tipo de la que comunicó al virrey Venegas, cosa que ignoramos. Monroe, al igual que King y Adams, Jackson y Clay, estaba perfectamente al tanto de las prendas diplomáticas de Mr. Poinsett, y muchos años antes le había considerado el mejor capacitado de todos en relación con los negocios hispanoamericanos. Nada tuvo de extraño, pues, en estas circunstancias, que aun cuando Poinsett se encontraba ocupando una curul en el Congreso Federal, el presidente se decidiera a llamarle, encomendándole el desahogo de una peculiar misión en México. Considero peculiar este cargo diplomático porque, aun cuando Poinsett marchó luego a México con el encargo oficial, no llevaba representación alguna de su gobierno, y por ello, en los archivos diplomáticos americanos, no pudimos encontrar copia o referencia alguna de sus cartas credenciales. No las hubo seguramente. Poinsett no era sino un viajero distinguido que recibió instrucciones verbales del presidente de los Estados Unidos. Ya en México, Mr. Poinsett se revistió, alternativamente, con los diversos caracteres a que se prestaba su ambigua condición viajera, algunas veces como representante semioficial de su gobierno, y otras, las más, como un simple viajero particular. Iturbide, por otra parte, fue también informado de la visita de Mr. Poinsett, e inmediatamente proveyó lo necesario para evitar su desembarco, mas la orden imperial o no llegó a tiempo o no fue obedecida, ya que Santa Anna, jefe de la guarnición en el puerto, no solo no opuso reparos al desembarco, sino que agasajó al recién llegado con la mayor efusión. Pese a los deseos de Agustín I, el 19 de octubre de 1822 era ya Poinsett un huésped inevitable.
el establecimiento de un gobierno mexicano, independiente de la metrópoli española, había planteado a los Estados Unidos problemas de muy diversa envergadura, pero fundamentalmente de carácter político y económico. La experiencia había enseñado a los estadistas angloamericanos que Inglaterra no permanecía ociosa ante los movimientos libertarios en América, y que, dondequiera se había constituido un régimen más o menos autónomo, allí los ingleses habían dejado sentir su influencia protectora, siempre en perjuicio de los intereses comerciales de los Estados Unidos. El caso de Buenos Aires, para no ir más lejos, resultaba en extremo descriptivo sobre cuál sería el futuro del comercio norteamericano si en las restantes capitales, como en la del Plata, los ingleses tomaban la delantera. Bolívar por otra parte, con su aguda anglofilia, podía constituir un precedente peligroso para los restantes libertadores o movimientos libertarios. En 1822, un año después que la independencia de México había sido declarada en Iguala, los hombres de Washington sabían que no debían ni podían esperar. Siempre cautos, sin embargo, no desearon exponerse a los riesgos de un reconocimiento prematuro, máxime que la forma de gobierno establecida en el país del sur, el imperio, hería las raíces más hondas de su sensibilidad republicana. Fue así como, con el objeto de asegurar cada uno de sus movimientos, abonando de paso el camino al ya inminente mensaje de Monroe, fue enviado a México el insubstituible Joel R. Poinsett, un verdadero técnico en asuntos hispanoamericanos. No punto centrado nos ha sido posible encontrar, en los archivos americanos, las instrucciones que en esta ocasión se proporcionaron a Poinsett, pero, si las hubo, seguramente su tono fue semejante a las que con anterioridad se le entregaron en circunstancias parecidas. El 22 de agosto de 1822, a bordo de la goleta John Adams, Poinsett dejaba una vez más su Charleston amado, ahora rumbo a la más espléndida capital del continente. Dos son las fuentes más importantes para el conocimiento de las incidencias y pormenores de este viaje, ambas del puño y letra del agente confidencial. En primer lugar, nos referimos al famoso libro que publicó 2 años después en Filadelfia, bajo el título de Notes on México. Made in the Autumn of 1822, accompanied by an historical sketch of the Revolution, reeditado en Londres al año siguiente. En segundo término, reviste suma importancia la oración fúnebre que en 1845, ante la tumba del general Jackson, pronunció Poinsett en Greenville, Carolina del Sur, a instancias de varios ciudadanos de este lugar. Es indudable que, en el curso de los 2 años previos a la publicación de sus Notes on México, el agente especial participó a su gobierno las impresiones y sugerencias derivadas de su visita, máxime que así lo declara en su oración fúnebre, pero ni en los archivos del Departamento de Estado, en Washington, ni en los 24 volúmenes de sus papeles personales, que se conservan en Filadelfia, hemos podido encontrar una sola de estas comunicaciones. Después de una estancia breve en Puerto Rico, Joel Roberts Poinsett desembarcó en Veracruz, el 19 de octubre de 1822, donde fue recibido por Antonio López de Santa Anna, jefe de la guarnición, quien además le invitó a comer. De allí, por la ruta de Jalapa, Perote y Puebla, siguió a México el agente confidencial, a donde llegó 11 días después, precisamente el 28 de octubre. Lastrado por todos los prejuicios que luego serán comunes en la escuela del poinsettismo, sus notas sobre México son sin embargo agudas y completas, y el tono general del informe es muy superior al que prevalece en el que, sobre las provincias del Río de la Plata, rindiera a Kinky Adams el 4 de noviembre de 1818. Este último es muy bueno, pero inferior a las notas sobre México, donde la narración alcanza alturas solo comunes en el famoso ensayo político de Alejandro de Humboldt. Independientemente del texto de las cartas credenciales, si es que se le proporcionaron, Poinsett era un espía, solo que no vulgar. Se hacía consistir su misión,
fundamentalmente, en la observación cuidadosa de los hombres, las costumbres, las instituciones y el carácter físico del país, para informar a su gobierno en consonancia. Solo que en el informe de Poinsett, como en el de todos los hombres de su temperamento, campea el más desatado subjetivismo, hasta el grado de que, sobre todo en lo tocante a realidades sociales y políticas adversas a sus prejuicios, el agente confidencial acude sin empacho a las más gordas imposturas. En este ámbito de lo social y político, concretamente, el informe de Poinsett deja de ser tal, porque para informar es preciso noticiar con objetividad, es forzoso llevar el espíritu limpio, el ánimo sereno para ver con los ojos del observador que desea informarse, y no con ojos de apóstol, acostumbrados a mirar sin ver. Poinsett, apóstol flamígero de las instituciones políticas de su país, no era capaz de informar, en la puridad de este vocablo, porque antes de que la cercanía de los hechos le permitiera un juicio, éste se encontraba del todo concluido en su intimidad. Como es frecuente en apasionados de su tipo, Poinsett no venía a ver para informar, sino a ver para confirmar. El prejuicio se encontraba en la base misma del juicio, y por ello, salvo en lo tocante a los datos económicos y geográficos que proporcionan, estas notas de Poinsett pudieron haber sido redactadas muy lejos del país de la plaga moral, sin abandonar la dulce proximidad de sus esclavos, en su casa de Carolina del Sur. En la lista de trotamundos distinguidos que han visitado México, a hitos de emociones viajeras, Poinsett ocupa un lugar de excepción, y sus notas sobre México merecen un puesto aledaño al de las más eminentes relaciones sobre nuestro país. Pero todo ello en la inteligencia de que el informe que se contiene en las notas sobre México no se funda en la consideración objetiva de la realidad social, moral y política del país visitado, sino en el más emperrado de los prejuicios, en la más injusta de las animadversiones hacia el país, sus tradiciones y sus hombres. El prejuicio adverso cobra presencia a cada paso. El ensayo político sobre el reino de la Nueva España, pongamos por caso, es su libro de cabecera, y los datos que el barón de Humboldt proporciona sobre la naturaleza y economía del país le resultan inobjetables. Pero Poinsett vuelve las espaldas a su autor favorito tan pronto como éste menciona elogiosamente las creaciones del hombre, lo que éste, como cultura de perfil católico e hispánico, pudo agregar a la naturaleza bronca del continente nuevo. Y el lector de las notas sobre México concluye que su autor no vino a informar sino a confirmar los datos económicos y naturales del barón de Humboldt, y a confirmar sus fobias contra España, Hispanoamérica y el catolicismo. Los elogios que vierte Humboldt sobre la cultura de la Nueva España le molestan y perturban. En una comunicación a Kinky Adams, muy posterior por cierto, Poinsett vuelve a la carga contra las estimaciones entusiastas de su autor favorito, quien al describir el estado floreciente de la cultura en la Nueva España no podía ignorar que el número de personas que cultivaban con éxito las letras de México, podía ser contado con los dedos de la mano con que escribía relato tan exagerado que algunos de ellos eran europeos, y que todos languidecían en la máxima incomprensión. Bajo tales condiciones este pueblo debe ser juzgado con la mayor indulgencia. A esto, precisamente a esto, iba el prejuicio poinsetista, a buscar la indulgencia del pueblo sano para con el depravado, del pueblo sabio para con el ignorante, del protestante hacia el católico, del anglosajón hacia el español. Poinsett era, en México, la avanzada del Ejército de Salvación. Es en materia política, sin embargo, donde la objetividad naufraga completamente en las notas de Mr. Poinsett, donde la observación de los hechos pierde toda importancia, y la repulsa radical le nace del alma, impensadamente. Iturbide y su precario imperio le perturban, hasta el grado de hacer desaparecer el tono meloso de sus palabras y los límites de una crítica razonable. Solo 6 días después de haber desembarcado en Veracruz, por ejemplo, encontrándose en Puebla de paso para México, ya escribe sin empacho que no puede creer que Iturbide hubiese sido llevado al poder por la voluntad del pueblo, pues que una nación agrega,
Después de sufrir los efectos de un gobierno popular pésimamente organizado, y de haber tenido por un tiempo las experiencias de todos los horrores de la anarquía y de la guerra civil, busque refugio en el despotismo, no es extraño ni poco común. Pero que una nación se acoja quietamente a un gobierno arbitrario, inmediatamente después de haber terminado venturosamente una revolución, me resulta improbable. En el mismo párrafo que se reproduce nos dice Poinsett que muchos, en sus conversaciones durante el viaje, le han tratado de convencer de lo contrario, pero su citada aclaración nos comprueba que nada pudieron conseguir. Todavía a 150 kilómetros de la Ciudad de México, y con una estancia de 6 días en el país, Poinsett es dueño de una opinión definida y definitiva: el gobierno de Agustín de Iturbide es un gobierno arbitrario. Ya en la capital mexicana, no es precisamente al emperador a quien le interesa ver en primer lugar, sino que por principio de cuentas se entrevista con los miembros del Congreso que Iturbide había disuelto, todos ellos acusados de conspirar. Pero obsérvese que no es que Poinsett trate de mitigar la amargura de las víctimas de la besania de un tirano, no es que, con su visita, quiera significar una protesta contra la injusticia, como podría llegar a suponerse. No. Poinsett admite sin reserva la inminencia de su culpa, probablemente son culpables, escribe, pero, ¿qué inteligencia noble y generosa podría tolerar pacientemente ver a su país esclavizado, sin hacer un esfuerzo para liberarlo, destruyendo al tirano y usurpador? Exactamente a las 48 horas de encontrarse en la capital de México, el sagaz agente confidencial de los Estados Unidos había averiguado 3 cosas por lo menos: que la responsabilidad de los enemigos de Iturbide se encontraba atenuada por su inteligencia noble y generosa, que México era un país esclavizado y, por último, que era preciso destruir al tirano y usurpador. No era poco saber, por cierto, en tan escaso lapso. Pero no solo se entrevista Mr. Poinsett con los diputados conspiradores, sino con los restantes anti-iturbidistas, que por un azar de la fortuna habían quedado a este lado de las rejas. Traba amistad con Zavala, a quien sin embargo no menciona en sus notas, y es en la casa de Santa María, cenáculo de los encarnizados enemigos del emperador, donde el agente confidencial declara haber recibido muy amplia información sobre los asuntos del país. Nada extrañará, pues, que informado en una cábila de esta naturaleza, el futuro procónsul tuviera de los hombres y los negocios de México las opiniones que posteriormente le hicieron famoso. Por fin, 6 días después de su arribo a la capital, el 3 de noviembre de 1823, Joel Roberts Poinsett fue recibido por Agustín de Iturbide. Tal parece que el emperador le recibió con estudiada cordialidad, un poco fría tal vez, pero lo que más agravió a la gente fueron los términos de que se sirvió para elogiar a los Estados Unidos y sus instituciones. Aprovechó la oportunidad, escribe refiriendo su encuentro con Iturbide, para cumplimentar a los Estados Unidos y a nuestras instituciones, lamentando que éstas no resultasen adecuadas a las condiciones de su país. Seguramente sin proponérselo, el libertador vino a poner el dedo en la llaga. Nada podría ofender más al apóstol republicano que la negativa expresa, por parte de México, para adoptar las instituciones tutelares, admiradas por Europa, llamadas a ser la bendición del continente americano. Para los agentes del servicio exterior norteamericano como para amplias capas de la población, las instituciones políticas de los Estados Unidos no eran hechos históricos, mezcla natural de principios buenos y reprobables, recomendables para un cierto momento y en una circunscripción determinada, sino buenos absolutamente, con valor irrestricto. Y no solo cada norteamericano debía ver sus instituciones con orgullo insensato, sino que todo hombre, por el hecho de serlo, debía participar de la misma actitud espiritual, entregado al dogma de la bondad republicana con la misma fuerza con que el cristiano confía en la resurrección de la carne.
Este dogmatismo político penetraba en los Estados Unidos las más diversas capas sociales, y pervivía lo mismo en los grandes estadistas que en los agentes del servicio exterior y en el último granjero de Nueva Inglaterra. Por ello, aunque injustificable, se explica la postura de Poinsett, que como la gran mayoría de sus conciudadanos se proponía no precisamente adaptar las instituciones norteamericanas a los países del sur, sino más bien adaptar los países del sur a las instituciones norteamericanas, camino por el cual se remató en la peor de las consecuencias, en la desnaturalización de esas instituciones, y en la gestación de malestares irreparables en los países que prestaron su contingente a los experimentos. Iturbide, al decir a Poinsett que las instituciones de los Estados Unidos no servían para México, se cerró de inmediato las puertas al reconocimiento, y mucho después, en 1845, Poinsett mismo se encargó de hacérnoslo saber así. Acababa de regresar de México, a donde había ido a petición de Mr. Monroe, con el objeto de informar sobre la probable duración del gobierno imperial, a fin de capacitarle la formación de una opinión sobre la conveniencia de iniciar relaciones diplomáticas con el emperador Iturbide. Mi informe fue desfavorable. Consideré inconveniente establecer relaciones con el usurpador, tanto en razón de la inestabilidad de su trono, como porque tal modo de proceder de nuestra parte desanimaría al Partido Republicano, compuesto por una gran mayoría de la nación, y engendraría, además, un sentimiento adverso hacia nosotros en el caso de que coronaran con el exitoso intento de derribar el gobierno imperial, lo cual me parecía indudable. De la Ciudad de México salió Joel R. Poinsett el 11 de noviembre del mismo año, o sea 7 días después de su entrevista con el emperador. En sus últimas jornadas, se dedicó el agente a fincar nuevas amistades y a afianzar las que ya tenía, previendo, sin duda, que muy pronto se vería en la necesidad de volver. Llevado por su pasión apostólica, debió haber tratado de ganar para su causa a ciertas personalidades poco viables, y así se explica que frente a Azcárate, uno de los oficiales de Iturbide, haya trazado una línea sobre el mapa de Texas, Nuevo México, Alta California, y partes de la Baja, Sonora, Coahuila y Nuevo León, para indicar su convencimiento de que los alejados territorios debían ser absorbidos por los Estados Unidos. El informe, que a su regreso rindió Poinsett a su gobierno, dio fin a las remotas esperanzas de reconocimiento. La personalidad del Libertador de México encarnaba una serie de virtudes que le hacían muy poco recomendable a los ojos de los hombres de Washington, y las instituciones políticas establecidas el imperio, distaban de llenar las aspiraciones de los estadistas angloamericanos, ya en los últimos momentos de la formulación monroica de la política intercontinental. En un memorial que en 30 de noviembre de 1821 dirigió al secretario de Estado, y que hoy constituye uno de los antecedentes más preciosos para el estudio del mensaje de Monroe, don Manuel Torres, la voz hispanoamericana más respetada por los hombres de Washington, habíales puesto en guardia contra el gobierno de Iturbide. Citado por García Zamudio, dice en lo conducente el memorial de don Manuel Torres: toda la América meridional, antes española, está emancipada, esto es, más de 11 millones de almas. Esto ha dado una nueva importancia al Nuevo Mundo, y ya no son más de temer las maquinaciones de la Santa Alianza para mantener la América dependiente de Europa, y conservar el establecimiento de gobiernos libres. El presente estado político de México requiere la más detenida atención del gobierno de los Estados Unidos, es el resultado de un proyecto formado hace tiempo para establecer una monarquía en Nueva España, con el objeto de favorecer las miras de los poderes de Europa sobre el Nuevo Mundo. Este es un nuevo motivo que debe determinar al presidente de los Estados Unidos a no demorar por más tiempo una medida que naturalmente establecerá un pacto americano capaz de contrarrestar los proyectos de la Santa Alianza y proteger nuestras instituciones republicanas. Reforzada su convicción,
en el sentido de que no debía otorgarse reconocimiento al régimen imperial, y después de haber conseguido de este la libertad de 39 hombres, la mayoría de estos norteamericanos, acusados de conspirar en Texas contra México, Joel Roberts Poinsett se dispuso a partir. Tal vez habló con Santa Anna en Veracruz con la amplitud necesaria para no tener necesidad de volver a entrevistarse con él. Ahora escogió una nueva ruta. El 11 de noviembre de 1822, por el camino de Tula, emprendió su largo recorrido hasta el puerto de Tampico, donde el 21 de diciembre embarcó hacia su país, con escala en La Habana. El agente confidencial permaneció en la capital mexicana precisamente 14 días, lapso que, no obstante su brevedad, bastó al futuro plenipotenciario para formular su dictamen sobre las más insignificantes peculiaridades del país. Escribe con soltura lo mismo sobre minas que sobre agricultura, describe las montañas y el canal de Huehuetoca, diserta sobre cuestiones económicas fiela las noticias que el barón de Humboldt le proporciona. Pero su prosa tranquila se torna vehemente cuando la sombra de Iturbide cruza por su recuerdo. Le detesta racial, cultural, religiosa, históricamente le odia con el corazón, la mente y el estómago. Iturbide residió en la capital, escribe en las notas, y en una sociedad que no se distinguía por su moral estricta, él se hizo notable por su inmoralidad. Su régimen le subleva, su usurpación de la autoridad ha sido de lo más aparatoso e injustificable, continúa, y ha sido arbitrario y tiránico su ejercicio del poder. Y arrastrado por sus prejuicios de puritano esclavista, miente con descaro cuando relata los caracteres de la vida social mexicana, dejando rodar su pluma en la impostura. Las mujeres casadas son muy agradables en sus maneras, escribe impertérrito. Se dice que son extremadamente fieles al amante que favorecen, y una liaison de esta naturaleza no afecta en modo alguno la reputación de la dama. El tono general del relato que nos ha legado es de inconformidad. Se hace patente que México no le gustaba como era, y mucho menos asociado al nombre de Iturbide. Pero como en este mundo todo tiene dos caras, los disgustos otorgan compensaciones. Poinsett las tuvo, por cierto, y mucho le plugó encontrar en la capital individuos que le resultaron espiritualmente afines, animados por los mismos odios, lastrados por prejuicios semejantes. Al contacto de los mercenarios en potencia, Poinsett configuró concretamente sus designios. No discutamos ahora si estos eran o no, también los de su gobierno. Por lo pronto, como en Washington era el mejor de todos, según el decir de Mr. Monroe, era inminente su regreso. No tardaría en volver. TV escribe. Siempre es lo mismo, aún hoy, en el 2025 hay senadores o diputados, que con tremendo descaro se declaran admiradores del extranjero. Incluso, se rumora, es un chisme en las redes sociales, que algunos políticos sueñan con el intervencionismo. Lo bueno es que son políticos de baja estofa, vulgares, sin relevancia, que solo son motivo de risa. Página 78.